5:11 en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. En este miércoles 24 de enero del año 2024 recibimos a un miembro de la Z101. Es uno más de nosotros. El Gobierno de la Tarde nos tenía un poquito abandonados por sus compromisos internacionales, pero tenemos muchos temas acumulados y ya está con nosotros Juan Segovia, nuestro experto en política internacional, y lo recibimos con mucho cariño en este nuevo año. Juan, que no nos habías visitado en enero. Feliz de estar con vosotros, querida Iluminada, y todos. Ya os echaba de menos, ¿eh? Me imagino que sí, nosotros a ti, porque tenemos muchas preguntas aquí. Y yo quiero comenzar, Juan, con la situación que está enfrentando Milei, la primera huelga general, ¿verdad? Y exactamente me refiero a esta huelga que están en las calles, una huelga general de la Confederación General de Trabajo. Y bueno, la Central Obrera, que es la más grande del país, me refiero a Argentina, Javier Milei, presidente argentino, y que enero le ha entrado bastante fuerte. Y esto es lo más reciente que está enfrentando Milei en este momento, una huelga en las calles, y él quizás con la mejor intención pero ¿cómo se está desarrollando esta situación con Javier Milei, presidente de Argentina? Claro, es que este fenómeno de Milei lo hemos visto en otros sitios. Creo que responde más a un estado de ánimo, que es el que tenían los argentinos cuando votaron y le dieron la mayoría, que a un programa realizable, o que a una política seria, o que a un gobierno que de verdad vaya a poder hacer cosas sensatas, ¿no? Milei nunca ha parecido un señor sensato, ¿verdad? Pero yo creo que tampoco se lo parecía a quienes le votaron. Lo que pasa es que quienes le votaron lo hicieron hartos de años y años de un país que no acababa de resolver sus problemas, porque es verdad que Argentina es probablemente el país del mundo en el que mayor diferencia hay entre lo que puede ser y lo que es. Un país que lo tiene todo, un país que podría ser puntero en el mundo, y que de hecho lo fue en otra época, y que ha tenido una sucesión de gobiernos que posiblemente con buena intención, pero desde luego han sido absolutamente incapaces de resolver problemas tan acuciantes como el de la enorme pobreza, ¿no?, que hay en un país en el que no tendría por qué haber pobreza. Y después de tantos años de tanta ineficacia gubernamental, emergió lo que hemos visto en otros países: un señor diciendo cosas muy excéntricas, atacando mucho a todo lo que había, diciendo que iba a derrumbar entero el sistema. Eso pudo conectar, de hecho conectó con un estado de ánimo de mucho cansancio y de mucha ira en Argentina, pero el problema de estas cosas son el día siguiente. Una vez que ese estado de ánimo efectivamente echa abajo el edificio, ¿no?, de la política argentina, al día siguiente, ¿qué? Pues al día siguiente estamos viendo que Milei es un político muy complicado y lleno de cosas pues muy extrañas, ¿no? Recordemos que dijo que quería acabar con la moneda argentina, cerrar el Banco Central, dejar de subsidiar a millones de argentinos que en buena medida dependen casi en exclusiva de subsidios públicos. Bueno, pues todo esto efectivamente tiene ese día después de las elecciones que estamos viviendo ahora, con un país en llamas. Desgraciadamente, porque da mucha pena, creo que no va a resolver los problemas de Argentina este señor. ¿Podría terminar, antes de pasar con la pregunta de Juan, podría terminar Milei su mandato, o quizás bueno, en Argentina tener que salir antes? No hay muchos mecanismos institucionales y democráticos para poder terminar antes de lo que dura el mandato del presidente. ¿Golpe de Estado? O bueno, claro, ya si nos ponemos así. No creo, sinceramente no creo. Ha habido presidentes, Fernando de la Rúa, bueno, que no sé si recordáis aquella imagen tan icónica huyendo en un helicóptero de la Casa Rosada. Ese es un país muy complicado. Milei, que ha venido con toda la furia para decir voy a acabar con todo, no parece que tenga las soluciones que el país necesita, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero el inicio de su gobierno está siendo muy convulso y muy complicado. Bastante convulso. Pero, Juan, escuchaba con detenimiento cuando hablaba de que ofreció muchas cosas, pero no es menos cierto que ha ido tomando medidas para poder reorientar la economía argentina. Entonces, esto es un mensaje para esos políticos que aparecen, esos outsiders que aparecen de momento, y para las sociedades. Y también, si el hecho de él no tener una base social política sólida le hará llevar
un periodo presidencial de muchas turbulencias? Bueno, yo creo que se une que efectivamente no hay un partido detrás, que él es un... ahora parece que lo de decir que alguien es político profesional está mal visto, pero al final estos outsiders que vienen, no se sabe muy bien de dónde, que no tienen ningún pie en la institucionalidad del país porque no han participado de ella, que no se deben a nadie, que no... esos contrapesos que se dan en la política institucional de los países sí son importantes. Y este tipo de fenómenos, de outsiders que aparecen de la nada, suelen acabar mal. Si uno echa la vista atrás, la verdad es que los países que han funcionado bien, en general han funcionado bien con políticos que tenían una trayectoria política, que sabían, que conocían el sistema, que lo han podido cambiar, que lo pueden arreglar en lo que falle. Pero no tengo yo en la cabeza recuerdo de ningún país que haya mejorado con la aparición de uno de estos señores que, viniendo de la nada y diciendo que todo es un desastre, haya conseguido. Pudiéramos citar Correa, un periodo de estabilidad de 10 años en Ecuador. Bueno, sí, pero Correa no es exactamente un outsider. Correa es un señor que efectivamente acaba con un periodo muy largo de gobierno de la derecha, pero que tenía un partido muy sólido detrás, que venía también del mundo sindical. En fin, no es un señor que saliera de la nada. Resultaba una ruptura con la que había, pero yo diría que una ruptura dentro de la institucionalidad. Ingeniero. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Porque Claro. el tema norteamericano. Las elecciones de Estados Unidos están ahí al doblar de la esquina, en noviembre próximo. Y están realizando ahora las primarias. Ayer se realizaron en New Hampshire y la competidora de Trump, en el Partido Republicano, Nikki Haley, se mantiene en la corrida todavía. O sea, su derrota, la derrota no fue tan contundente, 50 y pico a 40 y algo. O sea, que todavía demostró bastante fuerza en New Hampshire, aunque ya Trump había ganado en Iowa anteriormente y ella había quedado en tercer lugar, pero está compitiendo. Y por su parte, el presidente actual y candidato virtual del Partido Demócrata, también en las primarias está quedando bien situado. Parece que la contienda electoral en los Estados Unidos se va a polarizar entre el presidente actual y candidato del demócrata y Donald Trump. ¿Cómo tú visualizas, qué resultado tú crees que podría tener entre esos dos candidatos? Bueno, de entrada yo diría, lo comentábamos ahora antes de empezar, ¿verdad? Yo diría que un país donde la contienda electoral se da entre Biden y Trump es inevitablemente un país en decadencia. No me digan ustedes. Alguien como Trump presentándose a unas elecciones. Por la edad. Un señor. No por la edad. No por la edad. Ya lo creíamos imposible. Ya parecía imposible, pero es que después de ganar, vimos cómo perdió. Sí. Y perdió instigando a que se asaltara el Capitolio donde hubo muertos, poniendo en duda las elecciones. Yo comentaba, si esto hubiera ocurrido en una república centroamericana, ¿verdad? En El Salvador o en Honduras diríamos, claro. Bueno, pues es que Trump ha llevado lo que podíamos imaginar en un país bananero, ¿no? Como se decía antes de las repúblicas tercermundistas de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, pues eso lo ha instalado en Washington. Eso es lo que ha supuesto Donald Trump. Sí. Y ese señor que después de esos 4 años de gobierno, después de ese final con muertos, con un intento de golpe de Estado en un país como Estados Unidos, después de decir que ha ganado unas elecciones que ha perdido, después de dividir un país hasta el límite, pues vemos que efectivamente se presenta a las elecciones primarias y es el clarísimo favorito. Es verdad que ayer podía haber quedado ya como único candidato, porque se pensó, como dices, que si Nikki Haley hubiera tenido una derrota muy abrumadora, se habría retirado. No se ha retirado, porque aunque en New Hampshire ha ganado Trump, lo ha hecho por un margen menor del esperado, pero desde luego apunta a todas luces que va a ser el candidato republicano, ¿no? Dices, Dios mío, pero ¿qué país es ese? Y por el otro lado, efectivamente, Biden. Bueno, evidentemente yo votaría a Biden 1000 veces antes que a Trump, pero Biden tampoco parece que sea el líder de un país como Estados Unidos, ¿no? No parece el líder de la primera potencia mundial, no parece un señor que esté en plena forma para acometer los desafíos que hacen falta en ese país. Bueno, pues eso habla también de cómo se encuentra esa primera potencia mundial, que yo desde luego creo que irremediablemente cada vez lo está siendo menos, y ahí tenemos el empuje de una China que no tiene nada que ver con Estados Unidos en ningún sentido, pero que parece un país que está emergiendo frente a la decadencia de Estados Unidos. Y hay quien piensa, no, pero Estados Unidos es mucho Estados Unidos. Y yo siempre pienso, y el Imperio Romano, era mucho Imperio Romano y cayó.
y cayó. Torres más altas han caído y yo creo que estamos presenciando en estas preelecciones en Estados Unidos la decadencia total. Dicho eso, bueno, los analistas americanos dicen que paradójicamente lo que mejor le viene a Biden es enfrentarse a Trump. Que es lo que mejor le viene, que un candidato republicano algo más decente le vendría mal a Biden, porque en realidad la inmensa mayoría de quienes votan a Biden lo hacen casi en exclusiva por frenar a Trump. Exacto. Con lo cual, bueno, pues a Biden tener a alguien tan terrible enfrente le va bien, porque desde luego carisma Biden por sí solo no tiene. No. Pero francamente a mí me parece que el riesgo... lo tenga difícil. No, pero el que vote por él de nuevo. La situación económica es la que determina normalmente el resultado electoral. Y parece que la situación económica de Estados Unidos está mejorando. Está mejorando el empleo, mejorando la inflación, está por debajo de 4%. Sí, es verdad que el desempeño del gobierno de Biden no es malo. Y el asunto de la edad en Biden no afecta mucho al electorado americano porque la fortaleza institucional de ese país asegura el relevo. O sea, no importa, Estados Unidos ha votado por gente en silla de ruedas. Bueno, eran otras épocas. Pero sí. Ese duró mucho, que fue del año Roosevelt. Cuatro efectivamente. Fausto, vamos con su preguntilla. Yo vuelvo a la Argentina. El ingeniero nos llevó a Estados Unidos, pero yo vuelvo a la Argentina. Me parece, Juan, que hay que convenir también que Milei no recibe un país, vamos a decir, encaminado, con buenas cifras económicas, estable. Recibe un país en un hoyo, pero recibe un país que tiene 80 años en un hoyo. Sí. Entonces, yo creo que después que cayó Perón, la Argentina no ha vuelto a tener un momento de esplendor, porque recordemos la dictadura militar, recordemos los gobiernos neoliberales de Menem, recordemos la vuelta de la democracia con Alfonsín, Sí. y recordemos a De la Rúa huyendo de la Casa Rosada en un helicóptero. O sea, es un país que permanentemente tiene una crisis. Entonces, ¿no te parecería como que a Milei, frente a todo eso, como que hay que darle la oportunidad, por lo menos la oportunidad de la duda, a ver qué pasa? Porque realmente él no ha recibido un país, vamos a decir, estable, con buenos niveles, vamos a decir, desde el punto de vista de la macroeconomía, de la economía del país, sino que lo que ha recibido es un país casi con 1000% de inflación. Probablemente casi en ningún sitio habría ganado Milei que en un país como el que describes, ¿no? Precisamente la victoria de Milei solo es posible en un país destruido, ¿no? Donde lo que existe es un voto protesta, ¿no? Un voto de gente harta de lo que hay hasta ahora, dispuesta a votar a quien con más contundencia diga que va a acabar con todo. Y ese fue Milei. Por eso ganó y además ganó ampliamente. ¿Tiene derecho a intentarlo? Por supuesto. El derecho que le conceden las urnas, que es clarísimo, porque ha ganado con todas las de la ley. No cabe reproche al resultado electoral. Por supuesto. Ahora, los argentinos también tienen derecho a quejarse cada vez que hay una parte que vea sus derechos agredidos, como lo están viendo ya sectores de la población. Entonces la democracia es que quien gana gobierna, y Milei tiene todo el derecho, pero la democracia también es que quienes se ven agredidos por las acciones del gobierno tienen derecho a expresarse en la calle, como están haciendo los argentinos, o como están haciendo en España también desde la oposición. Quiero decir que la democracia no es solo votar, también es expresarse, también es participar. Bueno, así está siendo. Los tics de Milei no son muy democráticos desde el punto de vista de las formas, ¿no? La democracia creo que también exige una manera de hablar, de actuar con el contrario, de respetar a los demás. Todo eso no lo detecto en Milei, no lo detecto. Me parece que es alguien que tiene unas formas autoritarias que a mí me hacen tener seria preocupación. Aunque sus intenciones quizás sean buenas, la forma es lo que preocupa a la mayoría. Sí, pero claro, es que en democracia la forma es el fondo también. La forma es el fondo. Eso es así. Emily. Eso es así. Hay muchas situaciones, muchos conflictos, ¿verdad? En países con los que también uno de alguna manera se siente, bueno, mal. El caso de Ecuador, por ejemplo. Estrenamos el año viendo cómo Ecuador, yo que lo he visitado, un país tranquilo, dentro de lo que pudiéramos decir tranquilo, y está lleno de violencia y todo lo demás, que ha debido el presidente declarar un estado de excepción. ¿Cómo ves el futuro de Ecuador próximo, verdad?
y el desempeño de este presidente, que de alguna manera también es joven, muy atípico también, y se está estrenando prácticamente en el gobierno. Fíjate que a mí me pasó lo mismo que estás diciendo tú ahora cuando ha empezado toda esta escalada de violencia. Yo he estado en Ecuador 3 o 4 veces, en Quito, caminando por la ciudad con toda tranquilidad, y uno piensa, qué frágil es la institucionalidad en los países, ¿verdad? Cuando parece que uno tiene las cosas ganadas, cuando parece, ¿no? Bueno, que está en un país como Ecuador, que avanza, que es tranquilo, que es... Oye, qué fácilmente se puede venir todo abajo. Y además muchas veces tampoco las causas están muy claras, ¿no? Los cárteles de la droga que de repente inician una batalla feroz entre ellos que hace colapsar al país entero, y uno piensa, pero ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo cambió la ruta? ¿Cuándo cambió la ruta? ¿Pero qué ha pasado en este país? Porque la uno... ruta de la droga. Claro, uno, bueno, de Haití puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, y bueno, estamos desgraciadamente acostumbrados a que Haití, pues es un infierno, ¿no? Una enorme desgracia. Pero cuando uno ve desmoronarse un país que funcionaba, ¿verdad? Y que era un sitio habitable, lo que le entra es mucho vértigo, y desde luego lo que hay que pensar es que hay que cuidar mucho las cosas. Que lo que parece que funciona un día deja de funcionar, y que quienes tenemos la suerte de vivir, por ejemplo, en República Dominicana, ¿no? Que es un país tranquilo y que crece y que, bueno, tiene problemas como todos, pero es un país tan agradable, ¿no? En tantos sentidos, o las cosas se cuidan o de repente uno se encuentra con que las ha perdido. Y en Ecuador, desgraciadamente, han perdido la seguridad, han perdido la tranquilidad, y es terrible. Y el presidente está bastante preocupado, un presidente joven. Así es. Y un presidente que quizás no cuenta en su partido o a su alrededor con la experiencia para dar solución inmediata, no sería la palabra, pero quizás la más idónea o la más correcta. Sí, pero también en manos de quién está en este momento Ecuador. Yo le escucho y no me genera el liderazgo, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Y yo no lo digo por su juventud. Yo soy de las que celebra todo lo que los jóvenes pueden alcanzar aquí y fuera de aquí. Pero no le veo ese liderazgo, ni siquiera a la hora de hablar. Acabo de ver una información de él hace unas horas y está prácticamente quejándose. Usted es el presidente. Se le ve acogotado, ¿verdad? Sí, se le ve desbordado. Se le ve totalmente abrumado. Sí. Y él es el presidente del país. Sí. Entonces es una situación difícil, y en manos de quién, pues lo pone más complicado aún. En manos de quién está Ecuador. El joven Noboa es más complicado aún. Lima, vamos contigo. Bueno, siempre es algo bien interesante conversar con él. Bueno, estaba mirando las últimas informaciones. La suerte y la dicha en la región como que no siempre van de las manos, y en política hay veces que tú logras algo y se te va rápido por situaciones efímeras o procesos. Le hago la pregunta por el tema de España, porque Pedro Sánchez logró algo que en esta mesa, cuando usted vino la última vez, lo debatimos. Wow, gran concertador, parecía un cowboy amarrando, logró de un golpe de efecto increíble. Y ahora tiene una situación complicada por tambalearse, porque los propios aliados en el Congreso ya están hablando de la posibilidad de que no finalice ese Congreso. Y hay una división ahora en el Congreso con medidas económicas. ¿Usted cree que eso va a provocar una situación de inestabilidad al gobierno de Pedro Sánchez? Y más, que llegó prácticamente, decimos los dominicanos, incluso arañando cuando pasa eso, coge un chin de aquí, arañando. Bueno, inestabilidad en España la hay, permitidme decirlo, porque los españoles han querido que la haya. Nosotros tenemos un sistema parlamentario, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, que lleva a que sea presidente quien conforma una mayoría de la mitad más uno de los escaños en el Parlamento. Sí. Si los españoles votan a un partido y le dan más de la mitad más uno de los escaños, pues ese partido tiene toda la estabilidad y toda la solidez. Pero en España hace ya muchos años que no es así, que el Parlamento está muy atomizado, hay muchas minorías, y entonces se tienen que poner de acuerdo entre varios para poder llegar a la mitad más uno de los votos que consigan la investidura de un presidente. Eso le ha ocurrido a Pedro Sánchez. Hoy en España, en esta legislatura, tenemos el Parlamento más atomizado de nuestra historia.
con más pequeñas minorías y ninguna mayoría. Y como no hay ninguna mayoría, Pedro Sánchez ha tenido que articular una a base de un pacto, pues como con 17 partidos. Que además son partidos en algunos casos complicadísimos, porque como ya hemos comentado también en este programa alguna vez, algunos de esos partidos son partidos independentistas, que lo que quieren, y ese es su programa máximo político, es romper España para, por ejemplo, convertir Cataluña en un país independiente. Bueno, pues imaginaros la dificultad de formar un gobierno para gestionar España, integrando en esa mayoría, por ejemplo, a partidos que quieren romper España. Ya no me digáis que no es complicado el asunto, ¿no? Bueno, pues esa es la mayoría que se articula en torno al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Esa es una mayoría muy difícil de gestionar. Si alguien puede hacerlo es Pedro Sánchez, que tiene muchos defectos, por supuesto, pero también muchas virtudes, y una de ellas es una enorme capacidad de resistencia y una enorme capacidad de sobreponerse a situaciones que acabarían con cualquiera, pero no acaban con él. Y bueno, pues ha echado a rodar, ¿no? En las elecciones todo el mundo daba por hecho que iba a perder el gobierno, no lo perdió, consiguió mantenerse en el poder y, como dices, Elvis, pues bueno, ha comenzado la andadura de una manera muy agónica, porque efectivamente hace un par de semanas hubo en el Congreso de los Diputados 3 votaciones muy importantes, con medidas económicas y presupuestarias muy importantes, y hasta el último minuto no se supo si iba a haber una mayoría o no que respaldara esas medidas, porque algunos de los socios del gobierno que apoyaron la investidura, pues están vendiendo muy caro cada apoyo. Y dicen, no, cada vez que quieras que te votemos, negociamos. Y claro, son cosas muy complicadas de negociar, que además a Pedro Sánchez, ante su electorado, le genera mucho desgaste. Aliados caros. Muy caros, muy caros, muy caros. Entonces, claro, el desgaste de Pedro Sánchez ¿Lo cada consiguió, vez... pero a qué precio? Claro, claro. Cada vez que quiere sacar adelante una ley, el desgaste es tan grande que la verdad es que uno piensa, será presidente del gobierno, pero ¿a qué precio? Y qué difícil. ¿Y cómo se irá este hombre todas las noches a la cama? Y vamos a ver cómo finaliza. Sí, sí. Porque una división más en el Congreso, si pierde la división como está... Te diré, Elvis, fíjate, en España ningún presidente en democracia ha acabado bien. Ninguno. Luego algunos se han rehabilitado tiempo después, pero la salida de todos los que hemos tenido, desde el primero, que fue Adolfo Suárez, hasta el último anterior a Pedro, que fue Mariano Rajoy... ¿Y Aznar? Aznar acabó fatal. Aznar acabó 2 días antes con un atentado en el que murieron 200 españoles y la mitad del país salió a decirle, es tu culpa, el atentado por la guerra de Irak. Pero, tú fíjate. Pero ahí, perdón, José María, es por el factor mentira. El factor mentira, porque él quiso culpar a la ETA para sacar provecho político, y cuando se dieron cuenta que fueron unos yihadistas, era que le decían yihadistas, ahí mismo, mira lo que pasó. Así fue. Aznar pensó, si la gente no se entera de que han sido los yihadistas, tenemos posibilidades de ganar las elecciones, y como bien dice el Juan, lo que hizo fue complicar más la situación, porque habían sido los yihadistas y encima pillaron a Aznar mintiendo. Pero imagínate, Elvis, cómo acabó Aznar. Imagínate cómo acabó Aznar. Felipe González acabó también fatal. José, que ahora está muy bien. Luego es gente que pasado el tiempo a veces se les reivindica, ¿no? Pero lo que es el final de sus mandatos ha sido siempre terrible. En España hay una cierta maldición. Los presidentes llegan muy jóvenes, podían ser hijos de Biden o de Trump, todos ellos. Sí, es verdad. Es que mirad, se enfrían un poco cuando vienen al Caribe. Sobre todo si vienen a invertir en turismo. Pues muy interesante siempre hablarle por acá. Nos quedamos en España y hablando de ley. ¿Qué órgano ustedes tienen? Organismo regulatorio de inteligencia, de investigación, de espionaje, contraespionaje en España que no violente, ¿verdad? El derecho de los ciudadanos, por ejemplo, a propósito de la ley 124, y qué otros pudiera usted mencionarnos en América Latina, fuera quizás de Cuba, ¿verdad? Pero qué otros donde sí hay un marco jurídico fuerte para el espionaje, pero no violenta entonces el ejercicio de la expresión de los ciudadanos.
Bueno, no, yo conozco, si acaso, lo de España, no sé cuál es la legislación de otros países de América Latina respecto a sus servicios de inteligencia. Nosotros tenemos uno, el CNI se llama, Centro Nacional de Inteligencia, lo que aquí es el DNI, ¿no? DNI en nuestro caso pues, le llamamos a nuestra cédula de identidad. Sí, la cédula de identidad se llama DNI, Documento Nacional de Identidad. Nuestros servicios secretos sufrieron una enorme reforma, antes se llamaba CSID, Centro para la Defensa, no me acuerdo el acrónimo, CSID, cambió con una ley que se aprobó hace ya como 20 años, después de un caso muy grave de guerra sucia contra el terrorismo, en el que hubo muchos muertos. Vosotros sabéis que nosotros tuvimos un grupo terrorista que se llamaba ETA, que finalmente y felizmente terminó, pero que hasta que terminó produjo un enorme sufrimiento en el país. Y también muchos problemas a los servicios de inteligencia, porque en el combate contra el terrorismo muchas veces hubo enormes excesos que acabaron incluso con la vida de 28 terroristas. En fin, aquello tuvo mucho lío, aquello llevó a una reestructuración total que hizo que el CSID desapareciera, que se pusiera en marcha un nuevo servicio de inteligencia no militar, sino civil, llamado, como os digo, Centro Nacional de Inteligencia, que, bueno, por supuesto, está sujeto a la ley y existen todo tipo de garantías que eviten ningún exceso, pero ya os digo, nosotros es que venimos de haber tenido el último grupo terrorista de Europa y eso condicionó mucho la política de defensa en España y de inteligencia. Vamos con la pregunta de Nilda. Bueno, pues buenas tardes, estimado. El canciller Roberto Álvarez estará participando del Consejo de Seguridad de la ONU y, por supuesto, hablará del tema de Haití. La gran pregunta, ¿en qué va a quedar el tema de la misión de Kenia? Entonces yo quisiera que usted nos hablara cuál sería el panorama que nos espera a nosotros los dominicanos con relación a esta misión. ¿Se va a dar, no se va a dar? ¿Kenia quiere? ¿Cuál es la traba de por qué al final no tenemos esa resolución ni tenemos ese equipo de Kenia en Haití? Bueno, yo creo que la gran traba con respecto a Haití es que es un problema gravísimo pero muy encapsulado. Haití está en una isla y por tanto para quien de verdad es un problema enorme Haití es para el país que comparte la isla, que es República Dominicana. El resto del mundo tiene la suerte de que como hay un océano por medio... Claro, cuando algo no le afecta directamente a alguien o a algunas personas... Una cantidad de haitianos que sí, pero para no llegar importa. a México hay un mar, que es la mejor defensa y frontera natural que existe, un mar, ¿no? Eso es absolutamente insalvable. Si Haití estuviera en mitad de un continente... Y afectar a otras personas, y a otros países, a 5 países alrededor, tal, pues seguramente... El que lo sufre es el que lo vive. Pero aquí la desgracia es que lo sufre un país que, como dice el presidente dominicano, tampoco tiene la capacidad de resolver un problema tan grave, porque República Dominicana es un país en desarrollo que también tiene muchos problemas. Por supuesto no es comparable a Haití, evidentemente, pero tiene que hacerse cargo de sus propios problemas y desde luego de lo que no puede hacerse cargo es de un país donde viven 11 millones de habitantes, que es un auténtico infierno, donde no hay posibilidades de vivir y donde haría falta una misión internacional que a mí, francamente, ya el hecho de que la encabece Kenia se me hace raro. Yo no sé si Kenia está como para grandes misiones internacionales en el extranjero. Ahora la está encabezando Guy Philippe. Sí, bueno, claro, yo... Ciertamente. Claro, uno pensaría que lo razonable es que se implicara a Estados Unidos. Que se implicara a Francia, que ha sido la potencia colonial. Y que se ha hecho la sombrilla de ellos. Claro, que se implicara el primer mundo. Claro. Pero Kenia, francamente, resulta extraño, ¿no? Ahora, tengo la sensación de que, como os digo, el estar encapsulado en una isla a la comunidad internacional le viene bien para mirar hacia otro lado. Y es una enorme desgracia. Sí, así es. Nosotros vamos a una pausa, Francis, para luego regresar con algunas otras preguntas de lo que está sucediendo con otros países, el panorama internacional a nivel político. Podemos hablar también de Francia, que ahora lo mencionamos con el tema de Haití, pero también hay otros países que pronto estarán haciendo cambio de mando, como en el caso, o se va a quedar en el caso de El Salvador, el señor Nayib Bukele, pero también vamos a dar una miradita hoy, Juan Segovia, a Chile. ¿Cómo andan las cosas por Chile? Que tenemos un ratito que no hablamos de eso por aquí, por el gobierno de la tarde, de la Z101, pero ya el señor Nayib Bukele está como que listo para quedarse ahí. Sí. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. Francis, vámonos. El gobierno de la
Uno de los nuestros, Juan Segovia, él es un experto en política internacional y lo tenemos aquí. Se supone que es cada 15 días, pero él a veces se nos escapa y ya lo tenemos en esta tarde conversando acerca de la situación política, de las elecciones de algunos países. Y en este caso, Juan, yo quiero pues saber tu opinión acerca de esto de El Salvador. Estamos viendo que ya va a sus elecciones, creo que la 9ª, ¿verdad?, de su tipo después de la promulgación de la Constitución de la República en el 1983, y vemos a un Nayib Bukele que está listo aparentemente para ganar. Hace unos días decía yo aquí que él pues hablaba de que en unos 20 días estaría pues quedándose, religiéndose, como le decimos nosotros en República Dominicana. Exactamente el 31 de enero, era la consulta que estaba haciendo por aquí, termina este periodo de campaña. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo con El Salvador y Nayib Bukele? Parece que él no va a tener ningún problema en su reelección, es el líder con más apoyo mundial del planeta y por tanto no tendrá problema. Ha violentado de alguna manera la Constitución que no permitía la reelección en El Salvador. Esto ha pasado un poco desapercibido porque cuando las cosas van bien y un líder político está en la cresta de la ola, pues parece que todo se le perdona, pero ya hemos comentado alguna vez en este programa que esos son tics autoritarios que también deben desplegar alguna bandera roja, ¿no? Es decir, cuidado, que este señor ya tiene algunos tics un poco preocupantes. Por ejemplo, si alguien quiere estar en política y cumplir la ley, y en su país la ley y la Constitución dicen que no hay reelección, pues entonces no debe presentarse a la reelección. Él lo hace, insisto, va a tener un resultado espectacular probablemente. Él está haciendo ahora un llamamiento a que también se vote a los diputados, porque son fundamentales para poder seguir desarrollando sus políticas. Él tiene una mayoría reforzada en este momento de 3/5 que le permite cualquier tipo de sacar en el Parlamento cualquier medida, pero esa mayoría la tiene por un solo escaño, por uno solo, y por tanto él está haciendo mucho llamado a que se vote, porque si su partido perdiera esa mayoría muy grande, pero que tiene por un solo escaño tan grande, si no ya no llegaría a los 3/5, en caso de perder esa mayoría podrían complicársele alguna de las medidas que está tomando, que como sabéis son muy duras, un estado de excepción, un estado de guerra contra las maras, etcétera, ¿no? Por tanto, parece que casi la duda está en eso, en cómo va a quedar el Parlamento, porque de lo que no hay duda es de que después de haber forzado su reelección va a ser reelecto sin ningún problema. Juan, hay algo que me preocupa a nivel global. Si verificamos, Milei es un caso de una figura que llega, no tiene una base política que lo sustente. Si buscamos, Bukele es un político tradicional, pero no es sostenible en el tiempo un Estado en base a una figura. Si buscamos Estados Unidos, usted mismo ahorita detallaba que es una lucha entre ancianos para una potencia. Y si verificamos en Europa, ya no está la Merkel. Pedro Sánchez sometido a debates que van reduciéndolo, y Macron también. Está el mundo en su peor crisis de liderazgo en toda la historia de la humanidad, ante la falta de líderes que puedan armonizar y poder sobrellevar las grandes crisis. Bueno, la historia de la humanidad es muy larga, ¿eh? La historia de la humanidad también vivió, como os decía, el final del Imperio Romano, ¿no? Que lo parecía todo, y después del Imperio Romano llegó la Edad Media, y luego hemos visto decenas de imperios enormes, uno de ellos el español, ¿verdad? Que luego se vinieron abajo, y el Imperio portugués y el inglés, en fin. Toda obra humana creo que tiene un inicio y un final, ¿no? Los seres humanos nacemos, crecemos y luego morimos, y todo lo que los seres humanos hacemos corre la misma suerte. También grandísimas obras, como lo que parezca un imperio. Ahora, tú tienes razón, yo comparto una cosa que dices, y es, yo tengo como tú la sensación de que estamos viviendo una crisis institucional a gran escala, ¿no? En todo el mundo, en este mundo occidental que conocemos, en este mundo democrático, fundamentalmente en el continente americano y en Europa, ¿verdad? Donde parecía que teníamos esa estabilidad garantizada, ¿no? La estabilidad democrática, la alternancia en el poder, el respeto a la ley. Bueno, hace algunos años empezamos a ver que eso tampoco está garantizado y que, como dices, estamos asistiendo, creo que a un cierto derrumbe. Yo a veces pienso, ¿cómo se analizará nuestro tiempo dentro de 100 años? Pues probablemente se analice precisamente como tú dices, Juan, como el final de una época, como el final de una época de institucionalidad
que conocimos todos nosotros y que ya no está clara y que es incierta. ¿Qué vendrá después? Pues no lo sabemos, pero desde luego, si hace 20 años nos hubieran dicho que alguien como Trump podía ser presidente de Estados Unidos, no nos lo habríamos creído. Si nos hubieran dicho que podía haber fenómenos como los que estamos viviendo en países tan importantes del mundo como Francia, donde Le Pen puede ganar las elecciones, no nos lo habríamos creído. Porque el mundo occidental e institucional que conocíamos era un mundo, pues como os digo, ¿no?, de alternancia en el poder, de mucho respeto, de mucha institucionalidad. Fijaros que creo que República Dominicana sí que queda como una de las pocas excepciones, precisamente al derrumbe, ¿no? República Dominicana sí sigue siendo un país donde uno percibe institucionalidad, un gobierno, una oposición, unas formas, a veces vehementes, pero unas formas entre unos y otros, bueno, dentro del marco de la ley y de la convivencia, pero es que eso alrededor de este país y desde luego al otro lado del océano, en Europa, está derrumbándose. Está derrumbándose y miremos a donde miremos, se derrumba. En España vemos unas cosas que eran impensables hace unos años, ¿no? La incapacidad absoluta que hay de entendimiento entre los dos grandes bloques, de izquierda y de derecha, ¿no? Algunos de nuestras instituciones, como el Consejo de los Jueces, que lleva 6 años sin renovarse, con todo el mandato caducado de todos los jueces en España, de los jefes de los jueces, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial, sin renovarse porque no hay acuerdo. Y toda esta falta de acuerdo nos aboca a una nueva época en el mundo que es incierta, efectivamente, y que no sabemos a dónde nos va a llevar. Precisamente, Juan, quería que tú te refirieras a lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Medio Oriente está en llamas. En el día de ayer el periódico El País lo tituló así: 11 puntos en llamas en Medio Oriente, que comenzó por Gaza y ya va por Yemen, por Mar Rojo, está Pakistán, todos esos países ya están involucrados en este asunto. Y eso ocurre en un momento en que el mundo es multilateral, como se decía en Davos, y que el organismo encargado de ser el referee mundial, que es las Naciones Unidas, también está en crisis, porque ha fallado en todo, hasta para enviar una tropa multinacional a Haití falla. Sí. ¿Tú crees que eso está cerca una tercera conflagración mundial? Bueno, conflictos en el mundo yo creo que ha habido siempre, ¿no? Cada vez somos más conscientes, nos llega más todo en tiempo real, nos enteramos de las cosas en el minuto en el que pasan, aunque estén al otro lado del mundo, pero el mundo ha vivido una conflictividad enorme, bueno, desde sus inicios, ¿no? Ahora, efectivamente, lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina a mí me parece especialmente duro desde el punto de vista humano, ¿no? Yo comprendo que el atentado que se produjo fue gravísimo y de un nivel de crueldad enorme, pero yo no puedo entender que la respuesta de un Estado democrático como Israel sea entrar en una franja donde viven millones de personas, la mayoría niños, y matar indiscriminadamente a todo el que se les cruza por delante. Y creo que esa respuesta está siendo de un nivel de crueldad y de violencia tan grande que efectivamente está prendiendo una mecha en el resto de países alrededor, porque ya estamos viendo lo que pasa en Irán, lo que, como dices, está pasando en Yemen. Está prendiendo una mecha que veremos dónde acaba. Pero francamente, a un grupo terrorista como Hamás no hay que exigirle nada, hay que detener sus actividades y meterles en la cárcel y hacerles pagar con todo el peso de la ley. Pero a un país democrático como Israel, creo que la comunidad internacional sí debería exigirle que en su lucha contra el terrorismo, a la que tienen derecho, preserve los derechos humanos. Y en Palestina no se están preservando los derechos humanos de millones de personas. Y no sería, perdón Fausto, que vamos con tu pregunta, ¿no sería un tanto injusto, Juan, y yo osada al preguntarte esto, es injusto pedirle a Israel que puedan preservar los derechos humanos cuando ellos han tenido tantas víctimas inocentes? Lo que pasa es que nosotros no podemos poner en el mismo plano un grupo terrorista, ¿no?, que es una organización criminal que se dedica al delito y que se dedica a matar, ¿no? No se puede poner en el mismo plano eso con un Estado democrático que tiene que tomar medidas de acuerdo a la ley y de acuerdo al respeto a la dignidad de las personas, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a Hamás? Pues nada. ¿Son terroristas? Pues nada, son terroristas. ¿Qué se les va a pedir? Nada. Claro. Pero a Israel sí que se les tiene que pedir. Yo comprendo, Iluminada, ¿no?, que dices, Dios mío, es que el atentado fue tan grave. No, sí, es cierto. Está en la cabeza de cada, bueno, no sé si de mis compañeros, pero
Esa imagen sangrienta está en la cabeza de uno todavía. Es verdad, y eso pone a prueba un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho, que tiene todo el derecho del mundo a defenderse de una agresión y a hacerlo con mucha contundencia, creo que a lo que no tiene derecho es a matar a niños para perseguir el terrorismo. A eso no tiene derecho. Bueno, pero al final lo que pasa es que los mismos militares, los mismos de Hamas, al no tener ningún tipo de reparo con la vida humana, ahí es que ellos se resguardan en los mismos hospitales. Sí. Pero hay que entender lo que dice Juan Segovia. Él plantea que aún así un atentado terrorista llevado a cabo por una organización terrorista, poner a un país o a un estado como Palestina a pagar por unos terroristas que se escondieron ahí, que seguro no estaban ahí, es algo que es muy deleznable. Es injusto. Decía... También ya basta con hay una desproporcionalidad entre 1.200 israelíes que fueron muertos contra 25.000 que van ya. Pero con Israel siempre es así. Los Estados Unidos y muchos países de Europa también están pidiendo como solución la creación del Estado palestino, que no termina de crearse, aunque las Naciones Unidas lo resolutó. Que coexistan dos estados ahí en esa tierra, pero Netanyahu se opone radicalmente. ¿Tú crees que finalmente cuál será la salida para que haya un armisticio ahí? Yo desde Medio luego Oriente? creo firmemente en los dos estados, en el Estado israelí y en el palestino. Es verdad que eso cada vez está más enquistado. Es verdad también que Israel tiene una política de invasión silenciosa a través de los colonos del territorio palestino, que si uno ve el mapa de lo que representaba en 1960 y hoy, pues es la nada, porque se ha invadido absolutamente todo. Es verdad que es una política muy agresiva la de Israel con los palestinos, en la que cuando el colono llega y ocupa un territorio, tiene un ejército detrás para responder a un palestino que quiera desalojarles de la tierra que hasta ese momento era suya. En fin, habría mucho que decir de cómo se comporta Israel con una población tan débil como la palestina, sin por supuesto ocultar que la reacción terrorista del grupo Hamas es brutal, que no tienen reparo de ningún tipo. Pero yo, sinceramente, si no es posible acabar con Hamas sin matar a niños, pues entonces habrá que buscar la fórmula, pero yo no puedo defender en ningún caso una acción de un nivel de desproporción tan enorme como el que estamos viendo. Yo no lo puedo defender. Sí, escuchando el comentario de Juan Reyes, que fue desde el Cono Sur hasta Centroamérica con El Salvador, pienso en que realmente, Juan, al parecer las sociedades ya no le están dando el mismo contenido que se le daba antes al tema de la democracia, porque la democracia en cierto modo fue un valladar para gobiernos dictatoriales, violación de derechos humanos, etcétera. Pero hoy, frente a ese contexto que no existe de tiempos anteriores, donde ya la democracia logró cierto nivel de institucionalidad, se les respetan los derechos humanos a la persona, probablemente la democracia no ha podido dar el giro de ver qué es lo que necesariamente, qué es lo que la gente quiere en sí. Y por eso surgen los Milei, surgen los Bukele, porque Bukele es una expresión de un pueblo hastiado que ciertamente es democrático, escogían autoridades, escogían alcaldes, pero la gente no podía salir a la calle, etc. Entonces, ¿crees tú que la democracia tiene que reinventarse para que dejen de existir ese tipo de outsiders que hoy están apareciendo en los países? Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que primero la democracia tiene que ser eficaz, ¿no? O sea, tiene que ser un marco de libertad, de convivencia y de respeto a los derechos humanos, pero eficaz. Porque si hay que elegir entre eficacia, progreso, seguridad o libertad, pues nos metemos ya en una decisión muy complicada en la que mucha gente dice, pues mire, yo prefiero sacrificar mis derechos, mi libertad y el respeto a los derechos humanos a cambio de la eficacia y de que las cosas funcionen, ¿no? Por tanto, la democracia exige eficacia y un gobierno, además de ser democrático, tiene que resolver los problemas. Cuando un gobierno, por muy democrático que sea, no resuelve problemas, efectivamente pueden aparecer alternativas no democráticas que pongan en jaque al Estado de Derecho, ¿no? En España, en Europa, cuando ponemos en marcha la Unión Europea, es un pacto entre distintos. En realidad la Unión Europea es un gran pacto entre las dos grandes fuerzas opuestas en la Unión, ¿no? Que eran los socialdemócratas por un lado y los democráticos
judeocristianos por otro. Por tanto, la Unión Europea, que surge después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es cuando empieza, digamos, a haber una conciencia europea de que se tiene que poner en marcha un Estado supranacional, ¿no? Que acabe con la violencia y que genere paz. Eso, que empieza funcionando muy bien, ya está también dando síntomas de agotamiento, precisamente porque se basaba en un pacto que ya no está tan claro, por esto que dices, ¿no? Porque esa institucionalidad, esa democracia va teniendo cada vez más agujeros que complican mucho una situación que antes se veía muy clara y ya no. Vamos con Lima, la pregunta de Lima. Bueno, ciertamente, viendo el escenario como se ve en la comunidad internacional, la comunidad europea, su independencia económica del euro y demás, lo que ha significado en los últimos años, como que marcó un tiempo la diferencia, pero esa diferencia también económica marcó lo que en la comunidad internacional le dio un valor agregado, la diplomacia. O sea, guardaban las formas a la hora de referirse a los gobiernos occidentales, el tema de Estados Unidos y demás. Pero estoy viendo un comportamiento con el tema de Estados Unidos en los últimos meses, como que ya esa forma diplomática no está. Es un desafío abierto en contra de Trump. Y vi una declaración de Pedro Sánchez y de otros líderes europeos en contra de Trump, inclusive hablando del por qué se oponen, cosa que no ocurrió en el pasado. ¿Tú consideras que en un hipotético caso que gane Donald Trump, eso puede entonces alejar las relaciones de la comunidad europea con la potencia como Estados Unidos y demás? Porque Trump a veces es medio rencoroso, o sea, una situación complicada. ¿Es un riesgo ese calculado? Sí, es un riesgo, y además Donald Trump es aislacionista, ¿no? No es partidario de la relación, quiero decir, no es alguien que mantenga una gran relación internacional. Ahora, ya ganó hace 4 años en las anteriores elecciones, y por cierto ganó, entre otras cosas, habiendo sido declarado persona non grata por el Parlamento inglés. Sí, quiero decir, lo nunca visto. Exacto, que luego una vez que uno gana y se convierte en jefe de Estado, también se abre un nuevo tiempo, y por tanto, aunque efectivamente no se trata de un presidente que vaya a tener una gran interlocución con Europa en caso de que gane las elecciones, tampoco eso es un problema tan grave, porque una vez que lo sea, se hace borrón y cuenta nueva también de las cosas. Además, ¿no? El que menos gobierna en Estados Unidos es el presidente. Sí, es verdad que hay un sistema de contrapesos. Sí, sí. Militar, el Pentágono y el Departamento de Estado es son lo que pero a la hora de situaciones que se dan. Date cuenta que Trump es el primer expresidente que es acusado y es allanado por el FBI. Sí, y el fiscal general, pero de todos modos, el peso de Estados Unidos, pues eso tiene un valor agregado significativo por el tema del paradigma, la potencia mundial, lo que implica eso para la democracia. En el 2019 se dio una situación en la reunión del G20 en presencia del Trump, el poderío de Angela Merkel y demás, y eso fue lo nunca visto en un tipo de encuentro de esa naturaleza. Entonces, una posible llegada de Trump al gobierno, pienso que puede también marcar esa diferencia delante y el después, o puede también provocar una situación de más incertidumbre y más intranquilidad también, sobre todo con la parte de la moneda. Europa depende del gas natural y quien se lo está dando ahora son los americanos. Bueno, con eso te digo todo. Después del problema de Rusia y Ucrania. Sí, pero hay su tema ahí, no sé qué piensa Juan, pero... Bueno, sí, a mí me parece que la posibilidad de que Trump gane las elecciones es terrible, y desde luego también por eso, ¿no? Porque creo que como actor internacional que sigue siendo Estados Unidos, decisivo en la configuración del mundo actual que conocemos, pues el hecho de que haya alguien como Trump al frente supone también un enorme riesgo en ese sentido, y la interlocución con la Unión Europea por parte de alguien como Trump, pues por supuesto es pésima. Ya le vimos durante su anterior mandato cómo se quitó de en medio de grandes consensos internacionales, ¿no? Referidos al cambio climático, en fin, hubo varias organizaciones internacionales de las que sacó efectivamente a su país, con lo que eso supuso. En fin, a mí me parece un riesgo enorme el de que pueda ganar las elecciones, y efectivamente puede ganarlas. Isis, yo quiero pasar nuevamente a Argentina.
6 semanas lleva ya Milei como presidente. Hizo un discurso que recorrió y fue muy notorio en América Latina, en Davos, en la conferencia, claro que sí, en Davos, en Suiza, y bueno, le hacía relevancia y le hacía pleitesía e hincapié al empresariado argentino. ¿Tiene eso algún trasfondo? ¿Busca el apoyo de los empresarios? ¿Fue sincero ese discurso? Bueno, ese es su discurso, ¿no? Él ataca mucho al Estado, defiende a los empresarios, considera que mientras haya empresarios... ¿Por qué pudiera ser? Bueno, es digamos que es su configuración ideológica política. Él se define, ¿no? Como un, como dice, un libertario. Un invento. No, lo empresario exitoso es un héroe. Exacto, y donde el Estado es el villano, ¿no? Y Exacto. todo lo que tenga que ver con el Estado funciona mal. Creo que no es justo, creo que un país que funcione bien necesita ambas cosas. Claro. Necesita un Estado que dé seguridad, que dé oportunidades, que proteja a los más débiles, porque esto es decir que cada uno se resuelva la vida. Oiga, hay gente que no tiene posibilidad de resolverse bien la vida sola. A veces por cuestiones incluso de inteligencia. Es que hay gente que no vale mucho, que no puede, que no sabe. Hay gente, en fin, el Estado como red que protege a todos sus ciudadanos es fundamental en un país digno y que funcione. Y junto con el Estado, que quien quiera invertir y quien quiera emprender pueda hacerlo y ponga en marcha una empresa y genere empleo y genere riqueza, también está muy bien. Pero el discurso de este señor, que poco menos que dice que el Estado es el demonio, ¿verdad? Pues me parece que es desacertado. Él también se ha buscado un personaje político, ¿no? Yo creo que también es exagerado, es histriónico, como sabe que está de moda en ese ámbito, alimenta mucho el personaje, pero desde luego me parece... Ser disruptivo. Claro, exacto. Y admirador de Donald Trump. Ser también políticamente incorrecto, romper con los consensos básicos que había en Argentina, en fin, todo esto, ¿no? Que efectivamente lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, que también suena un poco a Bolsonaro en Brasil, en fin, todo esto que ya lo vamos viendo, ¿no? En distintos sitios del mundo, pues lo es Milei. Yo desde luego no lo comparto e insisto, soy un defensor de que el Estado es por lo menos tan importante como la gente que genera riqueza desde el ámbito privado. Ojalá que Milei se dé una miradita a cómo han terminado esas otras figuras que él quiere en este momento, en la actualidad, imitar. Efectivamente. Y los dominicanos ojalá que también le den una miradita a cómo terminan esos personajes, para mí de muy mal gusto, a nivel político y en cualquier otro escenario. Él está muy influido también por la funesta actuación de los peronistas. Sí, también. Los sucesores de Perón, no el peronismo, sino el kirchnerismo. Es que sin en Argentina, esta actuación seguramente nunca habría ganado las elecciones. Exacto. Entonces, pero llevaron ese país con ese populismo de izquierda, lo han llevado a la ruina total. Al hoyo total. O sea, vamos. Después de Milei, lo que puede venir es la salvación de Argentina, porque más para abajo no puede. No hay más espacio hacia abajo. Vamos con Nilda. Sí, pero también ahí hay que ver quién es peor, Milei o quien votó por Milei. Ay, ¿verdad? Ay, Juan. Para que dejemos Milei no estaría ahí sin los votos. Exactamente. Entonces, pero mire, 57%. Entonces ahí hay que ver. Ese es el pueblo argentino. Sí, todo el que ha seguido la carrera de Bukele desde que fue alcalde de Cuscatlán, pues ha visto en él un joven que ha sido de una línea muy firme. Pues en cuanto a la seguridad ciudadana, yo entiendo que es uno de los méritos más grandes, porque nadie se había atrevido a enfrentar las maras. Pero yo escucho como que, ay Dios mío, se están violentando los derechos fundamentales de los pandilleros. O sea, y como que veo como quieren poner contra la espada y la pared a Bukele, que para todo el pueblo está bien porque ya estaban hartos de las maras, con J. Entonces, le escuché a usted que dijo el tema de que, bueno, la Constitución se está violentando porque está revigiéndose. Pero, ¿qué otra cosa usted cree que él ha violentado con relación al trato a las maras? Porque usted dijo, hay unas cosillas ahí. Porque para mí, como una simple mortal, yo lo que quiero es paz. Lo amarra por un tatuaje. Y por un tatuaje lo amarra por 20 años. Bueno, pero hay que amarrarlo por 50 años, porque esos son la misma gente que matan a la familia. Bueno, pero ahí yo quiero escuchar al experto que me hable. No, ¿Qué prefiere la gente? ¿El supuesto
Estado de Derecho contra maras. Sostenible al tiempo. No, escúchame. Eso no va a durar 10 años. Escúchame que yo quiero escuchar al experto. Está bien, pero después que eso concluya, yo no soy la experta. No. Después que concluya, por ejemplo, el mandato tiene algún momento que salir, Bukele. No, que no salga nunca, porque el pueblo lo quiere siempre ahí. Porque una cosa, que no salga nunca. Un país azotado por bandas, las peores bandas del mundo, la peor banda del mundo, la más criminal, la más sanguinaria. Entonces tú me dices que ahora el tema es que hay que respetar los derechos fundamentales a esas bandas que matan simplemente por ver caer. Yo quiero que usted me diga. Juan te va a decir que sí. No, claro, que saquen la Constitución. Yo te voy a decir que sí. Que sí. Sí, claro. Que esas bandas son terribles, que traen causa también de una situación muy terrible y de mucha injusticia. Las bandas no caen del cielo, las bandas surgen de la guerra civil, del exilio a Estados Unidos, de un Estados Unidos donde millones de personas no acaban de encontrar un futuro y Estados Unidos les manda de vuelta una vez que han caído ya en todos los vicios de la violencia y de la droga. Se convierte en una familia. Exacto, en una secta, ¿no? Exacto. Y les manda de vuelta a El Salvador, a un país que no tiene ninguna capacidad de hacerse cargo de semejante problema y por tanto lo que genera es una bomba en El Salvador que lleva muchos años generando un problema gravísimo. Bukele llega al poder y digamos que en un primer momento es incuestionable que ha resuelto el problema y eso no se lo quita a nadie y no se lo vamos a racanear. ¿Pero a qué precio? Eso es verdad. Si alguien pregunta, ¿y en El Salvador hace 5 años se podía vivir? No. ¿Y ahora? Sí. Eso es verdad y eso tiene mucho valor y eso desde luego evidentemente le lleva a estar en una situación electoralmente disparada como la que está. Justamente por eso. Ahora, uno de los presidentes más populares del mundo. Sí, pero detrás de eso ¿qué hay detrás? También hay letra pequeña. Por ejemplo, que el 70% de la gente que está en la cárcel está sin juicio. Okay. Y que entre todos esos miles de pandilleros que están, existen muchas voces que dicen que también hay personas de las que no hay suficientes pruebas de que hayan cometido un delito como para que estén en cárceles donde además se les está maltratando. Se les priva de derechos básicos como la alimentación en algunos casos, ¿no? Visitas, y eso también hay que decirlo, claro. Porque si no, movidos por la emoción de que se ha conseguido resolver momentáneamente el problema de la violencia, podemos estar permitiendo que ocurran cosas que también son muy graves, como que pueda haber inocentes en las cárceles, como que se pueda privar a la gente de derechos humanos a los que cualquier ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho, como la alimentación. La libertad, no. Si has cometido un delito, no tienes derecho a la libertad. Claro. Tienes que estar privado de ella. Pero eso no significa que te puedan pegar una paliza en la cárcel, por muy malo que seas. O somos muy cuidadosos con el respeto a los derechos humanos de todo el mundo, o si no, empieza a haber grietas por las que al principio no detectamos, pero se acaban colando grandes males. A mí me parece muy bien que se sea muy contundente con los pandilleros, pero también me parece muy bien que no perdamos de vista que la democracia es sagrada y que los derechos humanos son sagrados y que la ley hay que cumplirla siempre. Porque si miramos para otro lado en un momento dado, nos podemos encontrar con que pasado el tiempo, lo que no parecía un problema acaba siéndolo, ¿no? Entonces... Es sencillo. Mientras la solución sea construir cárceles de alta seguridad, el país está mal. No es suficiente. No es suficiente. Una cárcel no es suficiente para garantizar la seguridad en un país. No es suficiente. Juan es un hombre de luces, un hombre que propone siempre el Estado de Derecho. Y yo soy partícipe y creo en eso. Sí, pero es que lo que ayuda a crecer los países es el Estado de Derecho, porque esto en definitiva fortalece la institucionalidad. Y cuando hablábamos de la pregunta del vacío de liderazgo, el vacío de liderazgo se da porque la institucionalidad se ha ido erosionando y las figuras han ido desapareciendo. Y las maras, Juan, en El Salvador son consecuencia del derrumbe del Estado de Derecho. Totalmente. Y de la guerra, y de la falta de oportunidades, y de la falta de educación. Pero no se dice. Claro, solo se ha pero enfocado... lo que vemos es a unos señores terribles, llenos de tatuajes. Exacto. Y muy violentos, y decimos que acaben con ellos. Bueno, que acaben con ellos, pero esto de dónde sale y cómo se combate, porque estoy de acuerdo con vosotros, no se puede combatir metiendo a cientos de miles de personas en una cárcel para que se pudran durante toda la vida. Eso no es suficiente. Eso no pone fin a un problema muy estructural y muy de raíz. Cuando pase Bukele, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con chicos que en su mayoría tienen 20 y pocos años. ¿Qué se va a hacer con ellos? No es institucional y tampoco se puede sostener en el tiempo. Yo tengo meses diciendo eso, repitiéndolo aquí. Y aunque a mí me gusta, ¿verdad?, parte de lo que está haciendo Bukele, tengo que reconocer
que hay cosas que lamentablemente, aunque venga alguien con su misma ideología, con su mismo interés de acabar con esas personas, sobre todo con ese grupo de asesinos, no va a haber forma de sostenerlo mucho a nivel del tiempo. Se nos acabó el tiempo nuestro, se nos quedó Chile. Tenemos a un seguidor desde Chile que casualmente nos escribe. En el día de hoy la Cámara de Diputados, Juana, y los diputados votaron a favor del avance de la reforma de pensiones, una propuesta que estuvo haciendo el gobierno de Gabriel Boric. Él hoy incluso estaba tuiteando, celebrando esa propuesta que él hizo pensando en las familias chilenas que llevan demasiados años esperando un espacio importante, pero no se dio como él quería, ¿verdad? El corazón de este proyecto, el 6%, pues no, se ha quedado a mitad. Con el voto de la mayoría de la Cámara, ese proyecto acelera a lograr mejores pensiones para jubiladas y jubilados, quienes lo harán en el futuro. Las condiciones de Chile en este momento, fuera de esta situación de pensiones, que ya no vamos a poder tratarla porque ya tenemos que irnos a la pausa. Rápidamente, ¿cómo analizas tú en este momento? Boric ganó las elecciones, como sabéis, de una manera ajustadísima, ¿no? Como ha pasado en tantos otros países de Latinoamérica. Como decimos nosotros en muy argot popular, a chepa. O como decimos en España, por los pelos. Exacto, ganó por los pelos. por los pelos. En Chile, su gran propuesta era una reforma de la Constitución, porque como sabéis, la Constitución chilena viene heredada de la época de Pinochet, y la verdad es que aquello fue un fiasco total, porque cuando se convocó el referéndum para elaborar una nueva Constitución, la derecha obtuvo tal mayoría que solo la derecha podía elaborar una Constitución a su medida, ¿no? En fin, a partir de ese momento el gobierno entró en una situación de mucha precariedad, y vamos a ver, ¿no? A mí me parece una buena medida, por supuesto, aumentar las pensiones y mejorar sobre todo la situación económica de quienes peor están, pero creo que ese fiasco constitucional del gobierno de Boric lo ha debilitado, a mi juicio, irremediablemente. Yo estoy en parte muy de acuerdo contigo, pero cuando vuelvas vamos a hablar un poquito más de Chile. Vamos a analizar un poco más este presidente, cómo llegó, cómo va y quizás cómo puede terminar y cómo está la parte, sí, bastante joven. Pero la situación ahora mismo que él está contento porque hay un logro de su gobierno, ¿verdad? Con esto de las pensiones. Pero a nivel general, Chile no anda muy bien, que digamos. A Mauri de la Cruz, desde Chile, está con nosotros conectado en la transmisión en vivo de YouTube. Un abrazo fuerte para toda la gente que esté en Altiz y en Claro, y la gente que nos escucha. Francis, sé que estoy caliente contigo, vámonos. El gobierno